Buenas, nuestro grupo está conformado por Valentina Florida, Oscar Corona y José Figueroa. y Rafael Vergara. Este trabajo va dirigido al profesor Diego Vargas en el área de Economía Internacional. Nosotros vamos a explicar los diferentes modelos que existen en la economía internacional y de cómo estos afectan a los negocios internacionales. Entonces vamos a empezar por el modelo de Hertzin-Ohlin. Decíamos anteriormente, un país se especializa en el bien cuya producción es intensiva en el factor en el que el país es abundante. Como podemos ver en esta tabla de dotaciones de factores productivos, en el país A cuenta con 100 unidades de tierra y 400 de trabajo, mientras que el país B cuenta con 600 unidades de tierra y 1800 de trabajo. Según el cuadro, nos indica que el país B es mucho mejor en los factores con respecto al país A. Pero para evidenciar cuál de los dos países es abundante en alguno de los dos factores, tenemos que hacerlo en términos relativos, como se indica en esta tabla. En relativos tenemos que el país A dispone de 4 trabajadores por una unidad de hectárea, mientras que el país B dispone de 3 trabajadores por una unidad de hectárea. Con respecto a la tierra, el país A dispone de 0,25 hectáreas por trabajador y el país B 0,33 hectáreas por trabajador. De acuerdo a estos cuadros, podemos observar que el país A es abundante en trabajo y que el país B es abundante en tierra. Por lo tanto, si un país es abundante en un factor, el otro país será abundante en el otro factor. Ambos países no pueden ser abundantes en un mismo factor. La intensidad en el uso de los factores. Tomando como ejemplo que cada país produce dos bienes, en este caso bolsos y rosas, con una tecnología única y los mismos factores capital y tierra, tenemos este ejemplo, que para producir un bolso requerimos de 3 unidades de tierra y 7 unidades de trabajo. Y para producir una docena de rosas necesitamos de 5 hectáreas de tierra y 6 de trabajo. De acuerdo a esto obtenemos esta gráfica. Como podemos observar aquí, vemos que la producción de bolsos requiere de más unidades de trabajadores que de tierra con respecto a la producción de una docena de rosas. Sin necesidad de hacer un cálculo, como vimos anteriormente, la gráfica nos mostró que el bolso es más intensivo en el factor trabajo y las rosas en tierra. En términos algebraicos, sí sería necesario realizar la siguiente comparación, donde vemos que los bolsos requieren de 0,42 hectáreas de tierra por trabajador y las rosas de 5 unidades de tierra por trabajador. De manera recíproca, podemos observar que los bolsos requieren de 2,33 unidades de trabajo por hectárea y las rosas de 1,2 unidades de trabajo por hectárea. De este modo, se observa que los bolsos son intensivos en trabajo y las rosas en tierra, lo cual indica que no es posible que un mismo bien sea intensivo en los factores. Debes explicar el modelo que existe. Este modelo que plantea que si el precio de los bienes está constante, la ubicación en la dotación de un factor productivo se va a producir un aumento en la cantidad producida del bien que haga uso intensivo de este factor y se reducirá la cantidad producida del otro bien. En esta gráfica podemos observar la línea recta, la línea roja, perdón, es la frontera de posibilidades
la frontera de posibilidad de producción se corre sesgadamente hacia el producto que hace mayor uso intensivo de esta. Entonces podemos ver cómo pasa del punto A al punto B. Disminuye las cantidades de este y aumenta las cantidades de este producto. Bueno, a continuación yo les voy a explicar el modelo de igualación de precios de los factores, que consiste en que los ingresos reales de un trabajador de México son exactamente iguales o podrían ser exactamente iguales al de un trabajador de Estados Unidos. De igual forma, el dueño de la tierra recibe igual proporción de renta que el dueño de la tierra de México. Entonces, la gran incógnita es por qué el modelo de Harris-Lee, sus ideales son muy complicados para que se cumplan, es precisamente por eso, porque tienen demasiadas restricciones y los países en sí no pueden cumplir. Bueno, para que el modelo del precio de los factores de los productos se cumpla, se tienen que cumplir estos tres supuestos. Primero, que ambos países produzcan los mismos bienes. Esto significa que dos países deben producir el mismo bien, ya sea que camisas o peras tienen que ser el mismo bien. Pero esto es el comercio internacional, lo que hace es impedir que eso se dé debido a que coloca muchas barreras arancelarias. El segundo es que manejen los mismos precios, es decir, que el precio A, el producto A, valga lo mismo en el país A como en el país B. Y el tercero, que en la producción de bienes ambos países implementan la misma tecnología. Pero bueno, a continuación les voy a explicar cuáles son las desventajas de cada supuesto de este modelo. Bueno, entonces les estaba explicando por qué esos supuestos no se pueden dar en los países y es sencillamente por estas razones. Primero, como ya les había dicho, las barreras arancelarias impiden que los países produzcan los mismos bienes, es decir, es muy complicado que un país o que todos los países se pongan de acuerdo a producir, digamos, peras, porque pues cada país se va a especializar en lo que tenga el bien intensivo del factor y en donde pues tenga su ventaja comparativa. Por ejemplo, que Estados Unidos tenga la ventaja de los electrodomésticos, entonces ellos van a ganar los electrodomésticos, y si, digamos, Colombia la tiene en café, pues nosotros la haremos en café. Por eso es que el modelo impide que se dé, porque todos los países no producen el mismo bien. En cuanto al precio, también es complicado pues, que se dé este supuesto, porque pues, todos sabemos que los diferentes países manejan diferentes monedas locales y estos a su vez pues, tienen diferentes precios, ya sea en cuanto a sus costos y a la hora pues, de producir y exportar ese bien a los demás países, el precio no va a ser el mismo siempre. Y finalmente tenemos en cuanto a la tecnología, es muy difícil pues, que en la producción de estos bienes la tecnología se dé, porque tenemos pues, los países potencias como países de Europa y países como de América del Sur como Estados Unidos y Canadá que implementan una mejor tecnología en la producción de bienes. Entonces esto les da una ventaja y pone cierta desventaja a los países tercermundistas, porque estos no tienen pues, la misma capacidad tecnológica de producir esos bienes como los otros países ya industrializados. Entonces por eso es complicado pues, que se dé la tecnología y pues todos esos presupuestos para que el modelo de la igualación de los precios de los factores exista. Bueno, como me tocó fue el teorema de Stocker-Sanders. Esto nos indica que los cambios relativos del precio de un bien tienen un efecto en la distribución de la renta interna de una nación. Voy a explicar esta gráfica. Para entenderlo debemos saber que la renta es el precio de la tierra y que el salario es el precio del trabajo. Esto se lo podemos observar en el eje Y. En el eje X podemos observar la relación tierra-trabajo para las camisas y tierra-trabajo para las peras. ¿Qué sucede cuando esto incrementa? Voy a utilizar más. ¿Qué sucede cuando el salario incrementa? Voy a utilizar el factor que me salga menos costoso para hacer el bien, que es el factor tierra, porque el factor trabajo me sale más costoso producir ese bien, entonces utilizaré el factor tierra para hacer mi producto, ya que me sale más económico y la demanda de ese producto va a aumentar, y a los dueños de la tierra les sale más beneficioso producir ese bien. En este
gráfico voy a explicar la relación, en este gráfico voy a explicar el modelo de Stolper-Samuelson. Lo que nos quiere decir esto es el costo de tierra de la renta y el costo del trabajo es el salario. Eso lo podemos observar en el eje Y, que está salario por renta, y en el eje X está trabajo, tierra por trabajo. ¿Qué nos indica eso? Que al aumentar el salario, los dueños de la renta van a querer producir más de dicho factor, o sea, van a querer producir más un bien de tierra porque les va a salir mucho más económico que producir un bien que tenga que ver con el trabajo, porque les va a salir pues más costoso. Al aumentar el factor productivo del trabajo, va a aumentar su demanda y a los dueños de la tierra le va a